El título es El método de Cristo, el sembrador y la semilla. Son unas bases de lo que debe de ser la vida de cada uno de nosotros. Antes de comenzar, les voy a pedir que así como están, me acompañen inclinando sus rostros y pidiendo la dirección de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Padre, en esta hora te pedimos tu dirección. Hemos de abrir tu palabra santa, Señor, y queremos que solamente tú seas quien nos venga a enseñar y a instruir. Padre, utilízame solamente como un instrumento en tus manos. Padre, nada bueno hay en mí y tú me has escogido. Padre, límpiame, purifícame de toda maldad y utilízame conforme a tu voluntad. Que mis hermanos reciban la unción de tu Espíritu Santo a través del estudio de tu palabra santa. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, ¿cuántos conocen el método de Cristo? ¿Cuántos ya lo conocen? ¿Puedo ver sus manos? ¿Quiénes conocen el método de Cristo? Ay, no son muchos, Ok, entonces nos va a servir. Muy bien. ¿La rondalla conoce el método de Cristo? ¿Sí lo conocen? Es que están con sus instrumentos, no pueden levantar la mano. ¿Okay? Pero ya les preguntamos si saben. Miren, el objetivo de este tema va a ser 3. El número 1, comprender cómo debemos predicar el Evangelio. ¿Cómo se hace? Ya sabemos que tenemos la instrucción. ¿Cómo hacerlo? Número 2, ¿qué implica? ¿Qué implica predicar la palabra de Dios? Ahora, si ya nos dicen cómo, bueno, ¿qué implicaciones tiene? 3, ¿qué diferencias hay? Y las formas de armonizar la predicación de la palabra de Dios. ¿Les parece que si tienen donde anotar, puedan anotar estos 3 puntos? Vamos a dar una respuesta final a cada uno de ellos. ¿Cómo debemos? ¿Qué implica? ¿Y qué diferencias hay? Pueden tomar sus apuntes y vamos a empezar con este tema. ¿Les parece? Vamos adelante. Primer punto, comprender cómo debemos predicar el Evangelio. Texto bíblico. Vamos a la Biblia, mis hermanos. Acompáñenme a Juan capítulo 1, versículos 35 al 49. Libro de Juan, Evangelio según San Juan. En el primer capítulo, empezando el libro, versículo 35 al 49. Miren qué relato encontramos aquí. Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. 43. El día siguiente quiso Jesús ir a Galilea, y halló ¿a quién? A Felipe, y le dijo: sígueme. ¿Y Felipe de dónde era? De Betsaida, la ciudad de quién? De Andrés y Pedro. Felipe ahora halló a Natanael en el 45 y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret.
Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces Natanael le dijo: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Queridos hermanos, esta narración es cómo los primeros discípulos se fueron allegando a Jesús. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Miren, el método de Cristo aquí está comprendido en esta narración. Dice que primero los discípulos estaban con Juan el Bautista. Entonces, estando con Juan, oyeron que decían de Jesús y de que al bautizarlo se había oído una voz que decía: ¿cómo? Este es mi Hijo amado. Entonces, como ellos oyeron, ¿qué hicieron? Dicen que Juan, eran discípulos de Juan, y Andrés, al escucharlo, fue y siguió a Jesús. Andrés era hermano de quién? De Pedro. Entonces, ¿a quién le habló primero Andrés? A su hermano. Después Andrés y Pedro encontraron a quién? A Felipe, que era ¿de dónde? De Betsaida, era vecino de Andrés y de Pedro. Vamos a decir, era de Cosonia también, así que era vecino. Después dice que fueron y se encontraron a quién. Buscaron a Natanael, que era otro que también estaba dentro de su círculo de conocidos. Felipe fue a buscar a un conocido de él, que era Natanael. Queridos hermanos, el método de Cristo nos enseña esta forma de acercarnos a otros, pero no a cualquier otro. Empezaron ¿por dónde? Por sus hermanos, sus vecinos, sus conocidos. ¿Se dan cuenta? A veces nosotros nos perdemos y queremos ir a alcanzar a cualquier persona que nos topamos en la calle que no conocemos, y eso no es lo correcto. Y eso, cuando se hace y usted lo trata de hacer, usted queda frustrado porque le va mal, porque no le aceptan la palabra, porque le contestan feo, y entonces usted le agarra un miedo a irle a hablar a alguien de la palabra de Dios. Pero eso no se hace así, se hace al final. Lo vamos a ver más adelante. Miren, el método de Cristo dice que Jesús se acercaba a las personas como que deseaba hacerles el bien. Queridos hermanos, ¿te has acercado a alguien con intención de ayudarle en algo, alguna situación que tiene, está pasando? O cuando ves a alguien en dificultades, le sacas la vuelta. ¿Qué haces cuando alguien está en dificultades? ¿Te nace ayudarle? O dices, no, luego ni lo conozco, ¿no? Primero se acercaba con una buena intención. Número 1. Después dice, les demostraba simpatía. Miren, hermanos, tú y yo tenemos mandatos bíblicos que todos conocemos. Tristemente, a veces vamos a ayudar a nuestros hermanos, pero ¿sabe por qué vamos? Muchas veces por conveniencia. Bueno, fuera, hermano, bueno, sí nos conviene, porque decimos, así gano puntos con Dios. A mí ni me interesa esa persona, ese hermano me cae mal, pero lo voy a ayudar porque Dios así quiere. ¿Sabe? No estás demostrando simpatía, lo estás haciendo, como dijo nuestra hermanita, por un interés, tu interés de ganar puntos. Pero así no funciona, hermanos.
Dice que Jesús se acercaba como que quería hacerles el bien y no se acercaba de mala gana, es decir, diciéndole, a ver, ¿qué te duele? Pues ahorita te voy a ver, te voy a sanar. ¿Usted cree que así le contestaba a los dolientes? A ver, ¿tú qué hiciste? Porque, ¿cómo decían los fariseos? Le preguntaban, ¿quién pecó? ¿Usted cree que Jesús llegaba y le decía, ya ves, sigue pecando, ya viste cómo te va? Te voy a sanar por esta vez. ¿Se imagina a Jesús hablando así con la persona? ¿Verdad que no? No, porque él dice que les demostraba que simpatía. No era grosero, era amable. Atendía luego sus necesidades. ¿Se acuerdan de esta historia donde bajaron a un enfermo por el techo? ¿Sí? ¿Qué le dijo Jesús a ese enfermo? La primera expresión, ¿cuál fue? Tus pecados. No le dijo sana. ¿Cuál era la necesidad de ese hombre? ¿La sanación o los pecados? El perdón. Después sanó, pero lo más importante que era el perdón de sus pecados. Dios, cuando Él va hacia ti a hacerte algo, va a hacer lo que necesitas. Muchas veces no es lo que tú quieres ni lo que yo quiero, pero Dios nos da lo que necesitamos. Finalmente, con esto Él ganaba su confianza. Y después de ganarse la confianza de las personas, le decía, sigue. ¿Seguirías a alguien que sigue estas 4 situaciones contigo? ¿Lo seguirías? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ganas tu confianza. Pero ahora van a ver la siguiente lámina, hermanos. Quiero que me ayuden con esto. El método de Cristo contra el nuestro. Ya vimos la historia, ya vimos los pasos del método, pero ahora miren cómo es el nuestro. Entonces nosotros agarramos y salimos aquí por toda la calle principal en un impacto misionero. Y salimos todos y en el nombre del Señor y empezamos a llamar a todos a ¿qué? Seguir a Cristo. ¿Sí o no? Le decimos, Cristo te ama, Cristo te ama, ven a Cristo, vamos, ven. ¿Sí o no? Así lo hacemos. Estoy equivocado. Los veo así como que dudando. ¿Sí o no? Así lo hacemos. ¿Sí, verdad? Queridos hermanos, por eso yo les decía, no es que no conozcamos el método. Hay que recordar el porqué. ¿Por qué Cristo lo enseñó de esa forma? ¿Por qué no Cristo, que tenía el poder, lo hizo de otra manera? Y creo que aquí finalmente lo que sale a relucir, hermanos, es nuestra condición. ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva en el huerto del Edén? De este árbol no comeréis. De todos los demás, come lo que quieras. ¿Y qué hizo Adán y Eva? ¿De cuál comieron? Del que no era. Así que miren, Jesús nos dice, mira, así como yo lo hago, así hagan ustedes. No vayan con desconocidos, mira, así como Andrés, ¿a quién fue a buscar Andrés? A Pedro, su hermano. Vete a buscar a alguien que tú conozcas, a esa persona háblale. Mira, hazle el bien, a esa persona que tú conoces, demuéstrale simpatía, atiende sus necesidades, gánate su confianza y entonces llévalo a los pies de Cristo. ¿Y qué decimos nosotros? No, vamos a salir ahorita y al primero que me encuentre a ese, vámonos, hay una campaña, vamos a la iglesia, Cristo te ama, Cristo quiere salvarte, ven. Y todo lo demás, nos olvidamos de los primeros 4 pasos. Nos vamos directo al paso 5. Hermanos, y luego sale una pregunta.
¿por qué no hay intereses? ¿Por qué nuestra iglesia no crece? ¿Por qué el mundo rechaza tanto a Dios? ¿Por qué será? Todavía no preguntamos por qué será. Pues no hay por otra, hermanos. Es porque no estamos siguiendo el método correcto. Vamos a avanzar porque el tiempo es corto. Segundo punto, miren, comprender qué implica predicar la palabra de Dios. ¿Qué implica ahora? Vamos a la cita bíblica, Mateo 13, capítulo 13, del 1 al 9. Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Y aquí nos habla de la parábola del sembrador. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte en los pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Aquí estamos hablando de la parábola del sembrador. Y también tenemos que más adelante en el mismo capítulo, versículo 18, nos lo explica. Jesús mismo se le explica a sus discípulos. Vamos a avanzar. Examen con respuesta. Aquí ya se las tengo para que no sufran. Examen. Primer examen. Primera pregunta: ¿quién es el sembrador? Jesús. Y luego de Jesús, los discípulos se quedaron sembrando. ¿Okay? ¿Quién es la semilla? La palabra de Dios, el Evangelio. ¿Okay? ¿Quién es el terreno? Las personas. ¿Qué tipo de personas somos? ¿De corazón de piedra? ¿De corazón de espinos? ¿O de buena tierra? Ese es el tipo de personas que hay en el mundo. ¿Ok? Esa es la parábola. Es decir, la parábola habla de que el sembrador siembra la palabra en las personas. Es decir, ¿de qué está hablando la parábola del sembrador? ¿De qué nos habla? De la predicación del Evangelio. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya vimos el cómo. Ahora estamos viendo lo que implica. Implica sembrar, predicar, llevar la buena nueva. ¿A dónde? A los terrenos. Vamos a la siguiente. Para reflexionar, hermanos, ¿por qué el sembrador sembró en el camino, en pedregales y entre espinos? ¿Acaso un buen sembrador no debería saber dónde sembrar? Reflexión. ¿Y entonces? ¿Era chafa el sembrador? ¿Era maleta? ¿Por qué se fue a sembrar entre las piedras? Se desperdició la semilla. Si fuera el sembrador de tu parcela y hace eso, ¿qué le vas a hacer a este sembrador? Lo cortas, decir, me está echando a perder la semilla. Reflexionemos, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué la parábola nos manda esta diferencia de tierras y el sembrador sembró en todas? ¿Por qué creen? El Evangelio es para todos, es universal. Porque la palabra de Dios es para todos, es universal. No hay segmentación, aquí no. Dios quiere alcanzar a todos. Entonces por eso es nuestro sembrador. Y aquí se ve que estamos viendo cuál es este punto. ¿Cómo se llama este punto? El punto número 2, ¿cómo se llama? Lo que implica predicar a donde hay corazones de piedra. Implica predicar a donde hay corazones de espinas. ¿Se dan cuenta? Implica predicar en todo momento, a todo lugar. Eso es lo que implica.
No es fácil, así que por eso el sembrador hace esta forma de sembrar un poco disfuncional, vamos a decirlo así, no propia. Vamos a la siguiente. Número 3. Ahora vamos a comprender qué diferencias hay y formas de armonizar la predicación de la palabra de Dios. Ahora vamos a armonizar estos dos asuntos. Miren, el texto bíblico es la parábola de la semilla. Se encuentra en Marcos 4, 26 al 29. Vamos a ir a Marcos. Marcos 4, 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Hermanos, esta es la parábola de la semilla. Y ahorita vamos a ver unas diferencias. Viene otro examen, el examen de esta parte. ¿Ok? Ahí viene. ¿Quién es el sembrador? Sigue siendo Jesús. ¿Quién es la semilla? El Evangelio, la palabra de Dios. ¿Y quién es el terreno? ¿Ok? Aquí ya no es el mundo, aquí ya no son las personas. ¿Ok? ¿Cómo? Entonces, ¿a cuál parábola le hacemos caso? A las dos. Se trata de armonizar. ¿Cómo funciona esto, hermano? Bueno, ¿quién es el terreno aquí? Es el Espíritu Santo, porque está obrando en las personas. Pero aquí dice que el sembrador no sabe cómo. Es decir, tú llevas la palabra, tú le hablas a esa persona, a ese amigo, a ese conocido de Dios. Ya hiciste tu trabajo, te acercaste con simpatía, atendiste sus necesidades, te ganaste su confianza y le hablas de la palabra de Dios. Siembras la semilla. ¿Qué te garantiza que ese hermano llegue o rechace? Llegue a la iglesia o te rechace. Tú no puedes hacer ya nada más. Esa obra la hace el Espíritu Santo. Y aquí es donde, hermanos, ustedes tienen que perder todo temor y toda duda, porque el trabajo es del Espíritu Santo. Tú vas a cumplir con lo que te pasa, con lo que te toca, lo que pasamos anterior, los pasos. Tú vas a cumplir con sembrar la semilla. Si esa alma entrega su vida a Dios, ¿quién hizo el trabajo? El Espíritu Santo. No es tuyo ni mío. Si no se entrega, ¿qué pasa con el trabajo? No pasa nada, es como las piedras. La razón es que el sembrador llevó la semilla en la piedra, en los espinos. ¿Se da cuenta? Vino el enemigo, la quitó, o sea, ya no es responsabilidad nuestra, tuya, mía. Ya no, tú cumpliste y tú sigues sembrando a otro terreno, otra semilla. A veces, hermanos, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Cuando una persona ya hicimos el trabajo y no quiere, nosotros nos ponemos tristes, nos desanimamos y ya no queremos seguir predicando. ¿Será que sí nos pasa o son figuraciones mías? Ojalá y sean figuraciones mías y aquí no pase eso. Pero normalmente la estadística dice que nos desanimamos y ya luego no queremos predicar. Vamos a la siguiente, queridos hermanos. Reflexionemos en esto, hermanos. ¿Quién hace crecer la semilla?
El Espíritu Santo. ¿Acaso un sembrador no debería saber cómo hacer sembrar la semilla? ¿Cómo hacerla crecer? Aparentemente sí, ¿verdad? Pero no es así. El sembrador no sabe cómo la semilla crece. El sembrador solamente la echa en la tierra y la tierra es la que hace. Y aunque él esté ahí vigilando, no puede hacer nada más. Nada más. Tiene que esperar y la semilla va a crecer. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Siguiente. Vamos finalizando. Ahora vamos a entrar en contexto de la parábola del trigo y la cizaña. Siguiente, por favor. Miren, el trigo y la cizaña ya ven que son muy parecidos. ¿Sí se ve la imagen? A ver, ¿quién me dice cuál es el trigo y cuál es la cizaña? ¿Si alcanzan a ver la diferencia? ¿La de aquel lado cuál es? ¿Y la de este lado? Trigo. Sí. Porque aquella no tiene grano, es pura fachada, y la de este lado se le ven los granos ahí. ¿Vale? Muy bien, regresamos. Ahora miren, hermanos, en esta parábola dice: el que siembra, ¿quién es? El Hijo del Hombre, Dios. El campo, ¿quién es? El mundo. Y la buena semilla, ¿quién es? Los hijos del reino. La cizaña, ¿quién es? Los hijos del maligno. El enemigo que sembró, ¿quién es? El diablo. La siega, ¿cuál es? El fin del mundo. Y los segadores, los ángeles. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿aquí quién es ese mundo? ¿Quiénes son los hijos? Ahora la semilla ya no es, en las otras parábolas, ¿qué era la semilla? El Evangelio, la palabra. Y aquí la semilla, resulta que somos nosotros. Ahora nosotros somos la semilla. Y entonces vuelve la pregunta, hermanos. ¿En qué quedamos? ¿O somos campo o somos semilla? ¿Qué somos, hermanos? Las dos cosas hay que armonizar. La Biblia no se pelea entre sí, nada más que son contextos. Aquí tenemos que entender que aquí ya estamos hablando de otra cosa, pero de igual manera el ejemplo nos quiere decir un mensaje especial. Y aquí nosotros somos los hijos del reino, sí, solo sí somos buena semilla, pero también si tú te dedicas a estar señalando los defectos de tus hermanos, de tus vecinos, de tus amigos, posiblemente seas ¿qué? La cizaña. También puede ser. Así que, ¿qué somos nosotros? Eso ya queda a nuestra criterio. Siguiente, para que vayamos concluyendo. Miren, mis hermanos, Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es que no es solo que prediquemos el Evangelio. Esta es la triste realidad de personas sinceras que hicieron lo que consideraban correcto, y sin embargo esa no era la voluntad de nuestro Padre Dios. Y ahí es donde, ojo, hermanos, tenemos que ponernos listos, porque mire, no profetizamos, no echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. O sea, parece, ¿verdad? Todo eso parece bueno. ¿Y cómo es que al final sale con que no te conozco? Que tú creías estar haciendo lo bueno. Queridos hermanos, no sé si recordarán una lección de escuela sabática. Decía,
Estábamos leyendo que el apóstol Pablo, me impresionó un versículo de la lección que decía que incluso había muchos que predicaban el evangelio, predicaban a Cristo por vanagloria y por contienda. Decían, ¿cómo? Pues sí, si hay quienes predicaban para hacerse de fama, de gloria, para eso predicaban a Cristo. ¿Sabes qué? Podemos ser nosotros. Pero si somos así, si predicamos sin la humildad de Dios, cuando llegue el tiempo, ¿sabe cuál va a ser nuestra respuesta? No te conozco. Oiga, pero yo estuve en la López Mateos y no se me durmió ninguno. No te conozco. ¿Así? ¿Cómo? Porque, hermanos, a estas alturas nos conviene preguntarnos cuál es la misión que Jesús nos encomendó. ¿Estamos haciendo la voluntad del Padre? ¿En qué consiste su voluntad? ¿Cuál es? Hermanos, saberla solamente la podemos saber en ayuno y oración. Pregúntale tú a Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en ayuno y oración? Y Él te lo va a revelar. Siguiente. El primer impulso del corazón regenerado es traer a otros también al Salvador. Hermanos, el primer impulso. Yo hice la pregunta la vez pasada en mi iglesia. ¿Y si no tienes ese impulso? Si a ti no te nace, si tú dices, ay no, que toque evangelismo, ay no, mañana. Si tu primer impulso no es involucrarte, ¿cómo está tu corazón? Entonces tu corazón todavía no se regenera, todavía está roto, no sé, enfermo, todavía es un corazón de piedra. X. Ojo, ¿cómo está el impulso de tu corazón? ¿Desea? ¿O dice, ay no, mejor mañana? ¿Cómo es el impulso de tu corazón? Última, creo que sí. Adelante, queridos hermanos, estamos grabando. Espero que me sigan. Dale un clic ahí, por favor. Tenemos este canal, ahí pueden encontrar este tema por si lo quieren revivir. Si les gustó, entren al canal y apóyennos. Compartan. Este mensaje debe ser oído por muchos más que nosotros. Hay que compartirlo. Cristo viene pronto, hermanos. Que Dios bendiga su palabra.